¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Hoy os traigo este Mini Cooper de Scalextric. Ya sé que en el canal hay otro subido, pero este es de un compañero del club y quería que se lo preparase. Como tiene algunos detalles distintos al mío, por ejemplo la llanta y los neumáticos, la farera creo que también es distinta, en fin, la forma de anclarse de la carrocería al chasis es algo distinta por delante. Entonces me ha parecido bien subirlo al canal y bueno, y recordar un poco lo que se le hizo al otro y con esas pequeñas variantes que va a tener este modelo, ¿vale? Así que nada, os cuento lo que le he tenido que hacer. Bueno, lo primero es que este coche era incapaz de dar una vuelta directamente, no daba una vuelta, era imposible. Así que los tiempos que vais a tener en los comentarios, como ya sabéis, estoy subiendo una hoja de tiempo en mi tramo para que veáis aproximadamente en qué lugar se van encontrando los coches y con qué facilidad o velocidad se pueden mover, ¿vale? Y este no tiene tiempo de inicio, o sea, no tiene tiempo de origen con el coche de serie porque no daba una vuelta. Así que el tiempo que va a marcar, el único tiempo que va a marcar va a ser el tiempo ya una vez afinado, rodado, preparado, ¿vale? Como hacemos siempre en el canal. Así que nada, os cuento lo que le hemos hecho, ¿vale? Ya sabéis que esta carrocería, por lo menos en estos modelos, no va con tornillo, va anclada directamente por presión. Entonces, en este caso hay que tirar de la parte de adelante, ¿vale? Para sacarla. A ver, con cuidado de no hacer ningún estropicio. Vale. Y de atrás que viene encajada. Vale. Bueno, como veis, ha estado rodando un poquito. Le vamos a quitar el poco de neumático que haya tenido por ahí, de haberlo rodado. Y como podéis observar, pues la carrocería es tal cual. O sea, aquí yo no he hecho absolutamente nada porque, claro, la bandeja de pilotos viene atornillada directamente al chasis. Así que la carrocería está tal cual. Ni he tocado cristales, ni he tocado nada. ¿Podía haber rebajado los cristales en esta zona de aquí? Pues sí, se podía haber rebajado y haber quitado algo de peso. También se podía haber quitado de esta parte de aquí atrás, haberla quitado. Pero bueno, como ha sido una preparación algo rápida, ¿vale? Y sobre todo que el coche hiciese algo, porque es que el coche no daba una vuelta, ¿vale? Pues ya ha quedado bien. Entonces colocamos esto por aquí y os cuento. Voy a quitar esto, ¿vale? Voy a quitar la bandeja de pilotos. La bandeja de pilotos, que bueno, como ya veis, viene atornillada con un tornillo a cada lado. Y en el mío, en el otro, todos los Mini Cooper vienen así. Bueno. La bandeja de piloto sí hemos aligerado, ¿vale? Sí hemos aligerado. Hemos lijado toda la parte de abajo. Todo lo que nos ha permitido lo hemos rebajado. Entonces la hemos dejado muy liviana, la hemos dejado muy fina y hemos mantenido sus pilotos originales. Así que esto sí ha cambiado. Aquí sí ha perdido algo de peso. Bueno, parte mecánica. La parte mecánica, este motor es un RX4 con 9... no recuerdo si era 27 o 23 lo que traen estos modelos, pero curioso porque aquí la corona es azul, en el mío creo que era negra. En fin, no me gusta, no me llega a terminar de convencer cómo suena, pero bueno, al final he conseguido que suene fino y no haga mucho ruido. He tenido que encolar el motor por debajo, porque se movía mucho y provocaba muchas vibraciones y ruido innecesario. Así que he tenido que encolar el motor por ambos lados y lo he dejado fijo. Todo lo demás de serie, cojinete, he cambiado cables. Los cables los he puesto pues bueno, los que suelo poner yo, como ya me conocéis. Unos cables buenos, flexibles, para que la guía pueda trabajar bien. He trabajado la guía, he quitado el tornillo. He quitado el tornillo y he trabajado el soporte donde entra la guía, ¿vale? Para que entrara un poquito más, porque se quedaba muy abajo. Y de esa forma, pues, que se quedara lo más suelta posible. He comido también a esta parte de aquí,
¿vale? Del chasis, por donde pasa la guía, porque se quedaba cogida, empotrada. Aún así ya prácticamente no da, cuando está en la pista prácticamente nada, no da nada, ¿vale? Pero pasa muy justa, así que he tenido que comer toda esa zona de ahí, ¿vale? De la parte delantera del chasis donde entra la guía. Y ya os digo, en la guía, en el vástago que tiene la guía, que está hueco, donde entra, en la parte de la hembra he tenido que lijar un poquito para que encajara mejor y ya así permitir ese movimiento fluido de ella, junto con los cables que hemos puesto, ¿vale? En el eje delantero, como podéis observar, os voy a acercar, en el eje delantero, como podéis observar, he puesto unos topes, he comido en el chasis para que el eje subiera directamente hasta arriba, pero claro, tenía que ponerle un tope para que no se saliera de su alojamiento, y entonces puse aquí unas tiras, ¿vale?, de plástico reforzadas con pegamento, cianocrilato y bicarbonato, y luego las he ido limando hasta dar la altura que a mí me interesaba. Claro, pero tenía que estabilizar el eje para que no tuviese esa holgura vertical excesiva. Entonces pues he utilizado tornillería métrica por debajo, a la altura del eje, a ambos lados, para estabilizarlo. Con una cola de ratón he abierto en el chasis ese pequeño agujerito y he introducido la tornillería métrica M2. En este caso de 5 milímetros, ¿vale?, de longitud, es lo que me ha hecho falta. Y bueno, ya he estabilizado el eje. Los neumáticos son los de serie, tiene una llanta súper pequeña y súper estrecha, con unos neumáticos muy raros que son difíciles de encontrar. Y la verdad es que habrá que buscarle una llanta de la medida que tiene el mío, que es más normal, tiene 1 milímetro más, creo que son 14, esta es de 13, y de un poquito más ancho, esta es demasiado estrecha. He puesto separadores de 1 milímetro a ambos lados. En el eje he puesto aquí uno y aquí otro, 2 separadores para esa holgura lateral, ¿vale? Que no haya tanta, porque necesitaba que el coche tuviese esa anchura de eje. Atrás he afinado la anchura de eje, he dado la medida que necesitaba el coche, sobre todo porque es un coche muy alto, entonces tenemos que aprovechar lo máximo de la carrocería para que lleve la anchura que nos pueda permitir. ¿Qué más? Vale, para el tema de la basculación, como ya sabéis, este coche se ancla por la matrícula en la parte trasera y por delante en el frontal, en la parte del radiador. Entonces, esta parte que era cromada la he tenido que lijar, y comerle como casi de medio milímetro, casi a 1, ¿vale? Comerle a todo alrededor para que a la hora de encajar en la carrocería, en la parte delantera, me permitiera ese margen y esa movilidad. Aquí atrás he hecho lo mismo. He comido arriba, he comido abajo y un poquito a los laterales, y ahora veréis cómo queda una vez encajado y veréis cómo tiene esa pequeña basculación, como podéis observar, ¿vale? Ya veis por aquí detrás y por delante tiene esa pequeña basculación que le hemos dado para que el coche, pues bueno, pues sea un poquito más noble a la hora de dar las curvas y bueno, si os fijáis, veis esa pequeña basculación que está suelta. Y bueno, lo que he hecho ha sido poner los neumáticos que estaban un poquito más gastados delante y los más nuevos detrás. Porque es que el coche va tan bajo de serie, va tan bajo, que es que casi se empanza en algunas partes por lo menos en mi tramo, que es Ninco, y ya sabéis que el carril sobresale un poquito. Entonces por eso lo de urgente de cambiarle la llanta, ponerle 1 milímetro más, y ya ponerle unos neumáticos un poquito más decentes, tipo 850, SEA 850, no sé si el Seat Panda también, en fin, esos neumáticos que llevan todos los coches pequeñitos clásicos de Scalectri, que son prácticamente equivalentes uno al otro. Y bueno, y gastarlo y darle la medida idónea para que el coche vaya a la altura perfecta y vaya con una llanta y un neumático más decente, ¿no? En fin.
Y nada, la guía no la hemos afinado porque va bien, ¿vale? Pasa bien por mi tramo, por las distintas cruces y demás. Y no hemos hecho nada más. O sea que esto es lo único que le hemos hecho a este Mini Cooper de Scalextric. La verdad es que ha quedado muy bien. Y la verdad es que el coche en la pista es chulo verlo. La verdad es que es muy bonito. En fin, que nada, que he decidido, como he dicho al principio, subir este vídeo porque me ha parecido interesante. Al ser un modelo algo distinto al mío y haber tenido que tocar un par de cosillas distintas, ¿vale? Así que os dejo en el tramo con él, veis el tiempo que ha hecho y mirad la tabla en qué puesto queda. Ahí iremos subiendo, cada coche que probemos, cada coche que hagamos su preparación, tomaremos sus tiempos de origen, tomaremos sus tiempos preparados y ahí lo tenéis como referencia por si alguna vez necesitáis decidir con qué coche pues usar, tanto en alguna competición tipo coche Scalextric con un reglamento parecido a todo esto, o simplemente por los coches ya más punteros como preparamos también o como muestro aquí, pero siempre intentando mantener lo máximo posible de serie, ¿vale? Pues nada, chicos, os dejo en el tramo con él, que lo disfrutéis, ¿de acuerdo? Y nos vemos pronto. Venga, portaros bien. Saludos.